Afuera del tribunal, el sol de enero caía impasible sobre los rostros agotados de una familia que, desde hace semanas, vive un duelo suspendido entre la rabia y la espera. Dentro, el reloj del juzgado marcaba las 17:18 horas del 8 de enero del 2025, cuando inició la audiencia de vinculación a proceso. A Rafael Alejandro se le acusa de haber asesinado a Paulina Ivonne Juárez Payanes, su pareja de 20 años, con un crimen ocurrido en el fraccionamiento Nuevo Rincones. En esa sala, sin ventanas ni respiros, la fiscalía desgranó pieza por pieza el rompecabezas de un crimen que desde un inicio olía a feminicidio. Un cuerpo hallado semidesnudo, heridas punzocortantes profundas, intentos burdos de disfrazar el asesinato como un suicidio. Este caso es el que analizaremos durante este episodio número 10 de El Crimen Podcast. Y nuevamente estar muy feliz y muy contento de que estar acompañado por Tere Mejía. Y gracias por invitarnos y gracias a ustedes por vernos. Nos pueden seguir en redes sociales. Esta historia que les vamos a contar y también las anteriores, incluso de temporadas anteriores, ahí las pueden encontrar. Este caso con el cual podríamos estar estableciendo que sería el primer feminicidio del año 2025 ocurrido, si bien el crimen ocurre en el mes de diciembre, pues no fue hasta enero donde pues se desarrolla toda esta historia en un caso en el que inicialmente sabíamos del hallazgo de un cuerpo sin vida, pero no todo el trasfondo que había, estos intentos burdos del homicida, del feminicida, de intentar aparentar que se trataba de un suicidio y que finalmente pues las mismas autoridades, tanto del Servicio Médico Forense, a través de los médicos legistas y tanto de la Fiscalía General del Estado, llevan a esta persona ante un juez y que actualmente se encuentra aún en prisión. Y esta historia igualmente empieza con un hecho y también había unos indicios ahí que parecían suponer otra cosa. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación, pues es cuando se establece que pues es un feminicidio. Y bueno, esto también visibiliza la violencia que hay contra la mujer, especialmente aquí en Baja California, donde hay una alerta de género activa que no ha logrado erradicar esta violencia, no ha logrado que ya no haya feminicidios en Baja California. Paulina Ivonne tenía apenas 20 años, una joven mexicalense que vivía sola en una casa modesta ubicada sobre la avenida Xochapulco. La rutina de quienes la rodeaban se rompió el 10 de diciembre del 2024, ya prácticamente en esta época decembrina, para finalizar ese año, incluso pues a un par de semanas ya de lo que serían los festejos navideños. Fue precisamente su cuñado Eduardo Ochoa quien encendió la primera alarma tras no saber de ella por un promedio mayor de 48 horas. Fue él quien decidió, ya desesperado de no tener noticia alguna, acudir a su casa y, cueste lo que cueste, obtener respuestas. Y bueno, acudió a su casa que se ubica en un fraccionamiento al oriente de la ciudad, aquí en Mexicali. Esta zona o el oriente de Mexicali es una zona donde hay asentamiento poblacional. Hay muchos fraccionamientos, se le conoce como los Pueblas, porque bueno, por los nombres de los fraccionamientos que hay en esa zona de la ciudad, y es sumamente asentada de población. Justamente ahí en una de esas calles estaba el domicilio de esta joven que bueno, ya vivía sola, independiente, y pues su familiar cuando ingresa a este domicilio se topa con una escena terrible. Cuando forzó la entrada de la vivienda, la escena que encontró por sí sola era devastadora. Paulina yacía sobre la cama sin signos vitales y el cuerpo ya empezaba a presentar algunos indicios, algunas señales de este característico proceso de descomposición. Había sangre seca en el colchón y de la primera instancia que ocurrió, todo el mundo comenzó a sospechar, en todo el mundo me refiero a la familia, de que se trataba de una muerte violenta. Sin embargo,
Algo que anotaron en los primeros respondientes, incluso peritos que procesaron la escena, era que el cuerpo presentaba heridas en las muñecas coincidentes con causas de muerte simulando ser un suicidio. Y bueno, al encontrar esta escena terrible, lo primero que hace esta persona, bueno, el familiar de la víctima, es llamar al 911. Como primeros respondientes acudió la policía municipal, quien, bueno, tras confirmar el hecho y confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales, es ahí donde se solicita a la Fiscalía General del Estado, específicamente a la unidad de homicidios. Se acordona el perímetro de la escena, que en este caso pues era en el interior de esta vivienda, y pues también se avisa al servicio médico forense porque el cuerpo es trasladado a sus instalaciones para que se le practique una necropsia, y a partir de ahí es cuando empieza la investigación de la fiscalía. En este trabajo periodístico que estuvimos realizando en la cobertura de este crimen, tuvimos la oportunidad, incluso Tere, estuvimos los dos cuestionando al titular del Servicio Médico Forense, el doctor César Raúl González Vaca, que tiene su propio podcast. Si tienen oportunidad, lo pueden visitar. Cuestionándolo respecto a los hallazgos que realizaron los médicos legistas, y sobre todo de que nosotros ya teníamos información de que existía sospecha de que podría haberse tratado de heridas autoinfligidas. Sin embargo, el doctor Vaca en ese momento fue contundente al proporcionar datos e información que dio un giro, o más bien disipó las primeras dudas que había en torno a ello. Sí, justamente de la información preliminar, o la primera información que obtenemos como reporteros, es que, bueno, ella presentaba diversas lesiones por arma punzocortante, y algunas lesiones las tenía en los brazos o en las manos, si no mal no recuerdo. Y bueno, queríamos saber qué es lo que había revelado la necropsia. Incluso recuerdo que había una comparecencia en el Congreso del Estado, justo del Poder Judicial, y justo estábamos esperando todos los reporteros, incluyéndote a ti, Miguel, a que llegara el titular del Servicio Médico Forense para saber qué es lo que había pasado con esta joven, saber qué es lo que revelaba la necropsia. Incluso ahí, a pesar de que había mucha premura porque habían sido pocos días del hallazgo hasta la oportunidad que tuvimos de consultarlo, y ahí nos revela que sí presentaba heridas principalmente en el cuello, algunas mortales, y haciendo alusiva a que se trataba de que el agresor intentó provocar una muerte rápida, cuestionándolo si había indicios de algún otro tipo de agresión de índole sexual o algún tipo de defensa por parte de la víctima. Todo esto quedó descartado, pero lo que sí nos dijo, y esto fue lo que disipó todas las dudas previas que había, era que las heridas en las muñecas fueron realizadas post-mortem. Es decir, después de que ella fallece es cuando se le realizan estas lesiones en las muñecas. Y bueno, lo que decía el Servicio Médico Forense, de acuerdo a lo que reveló la necropsia, es que justamente fue una herida en el cuello la que la llevó a esta joven a la muerte, y posteriormente pues se le localizaron estos cortes o estas heridas en las muñecas. La entrada con ello, los medios de comunicación que ahí estuvimos, e incluso las autoridades, una vez que recibieron el análisis de la necropsia, es que alguien, el responsable, trató de fabricar una historia en torno a este crimen para desviar la atención de la autoridad investigadora y encubrir el feminicidio. Y es que justamente son estas heridas que ella presenta en los brazos que, bueno, hacen suponer en un primer inicio a la autoridad investigadora que ella misma pudo lesionarse. Pero, sin embargo, recordarás, Miguel, que tuvimos la oportunidad también de entrevistar a el fiscal de homicidios de Baja California, quien Miguel Ángel Gaxiola, quien dice que, pues, todo el entorno de ella sería investigado para tratar o de confirmar esta primera versión o esta primer teoría, o descartar
y, bueno, establecer qué es lo que había sucedido. Y es que desde un inicio, ya con estos elementos integrándose a la carpeta de investigación, la línea apuntaba precisamente hacia la pareja sentimental de Paulina, Rafael Alejandro, con quien llevaba una relación de 3 meses, la cual, bueno, tanto para amigos y incluso para la misma familia de la víctima, no era desconocido que había episodios violentos, había celos incluso por parte de Rafael, una relación de quererla controlar. Y de este tipo de violencia que escalaba de la violencia emocional y psicológica hasta llegar a la violencia física en ocasiones, que él presuntamente golpeaba a la víctima, heridas de las cuales la misma madre de Paulina tenía o se percataba de ello, y que pues lamentablemente esta relación violenta escaló hasta la muerte. Y es que hay que recordar que la violencia es progresiva, especialmente la violencia contra la mujer, porque bueno, de acuerdo a lo que hemos platicado con especialistas en la materia, con autoridades que se dedican a estos temas, puede empezar con un insulto, con un jaloneo, pero esto va escalando y puede derivar, o la consecuencia más grave es el feminicidio. Fue hasta el mes de enero, ya entrando el año 2025, cuando Rafael Alejandro, en el trayecto, cuando se dirigía a su domicilio, esto en el fraccionamiento Villa Florida, si la memoria no me falla, es que es intervenido por las autoridades apenas a 2 calles de distancia de llegar a su casa. Es ahí donde le informan que tenían una orden de aprehensión en su contra, y fue detenido inmediatamente y presentado ante un juez de control por los cargos de feminicidio. Y justamente ahí es donde se inicia con estas audiencias donde estuviste presente, Miguel, y donde, bueno, se revelan los detalles o se establece qué es lo que pasó ese día o esa noche más bien, y de qué forma es que ocurrió el hecho que, bueno, se le imputaba a esta persona, ¿no? Ya en esta audiencia, los únicos elementos de defensa que presentaron a favor de Rafael fueron los testimonios de sus padres y de su hermana. Ellos, en cada uno, pues, les tuvo la oportunidad de rendir un testimonio, a pesar de que el juez les menciona que por derecho pueden reservarse de emitir una declaración. Ellos deciden presentarse a estos cuestionamientos, tanto de la fiscalía como del defensor, y todos los 3 trataron de argumentar lo mismo, que Rafael, en el momento en el que ocurrió el crimen, Rafael siempre estuvo en el domicilio, incluso mantuvieron comunicación con él, pero las evidencias con las cuales contaba la fiscalía fueron más contundentes. Y justamente un detalle que pudo haber revelado muchas cosas o pudo contribuir a saber qué es lo que sucedió es que los familiares, si bien decían que él se había quedado en casa porque estaba enfermo o presentaba complicaciones de salud, hubo un lapso de tiempo donde no lo vieron físicamente, y eso es un detalle clave. Incluso mencionaban que Rafael mantenía comunicación con su hermana a través de mensajes de WhatsApp. Esto ya ha entrado la madrugada en el que pues él le preguntaba que ahora sí iba a llegar, y ella le decía que iba a llegar hasta el día siguiente porque se iba a quedar en casa de su pareja. Y la madre también mencionó que la última vez que lo vio fue en la sala de la vivienda, previo a que ella se fuera a su cuarto a dormir. Lo cierto es que hubo un punto durante las 11 de la noche y las 6 de la mañana donde nadie pudo establecer que él precisamente se encontraba en el domicilio. En caso contrario, los elementos que presentó la fiscalía es que tenían este mapeo de los postes telefónicos.
Sí, el teléfono celular de ambos coincidían en que en ese lapso de tiempo que, digamos, ocurrió el feminicidio, coincidía que las coordenadas de los teléfonos celulares de ambos coincidían en una misma dirección. Y eso también fue otro de las pruebas o de los detalles que fue clave en esta audiencia para finalmente vincularlo a proceso, ¿no? Pero también se revelaron otros detalles de cómo se estableció qué es lo que pasó, cómo él la priva de la vida. Incluso Rafael, en datos de prueba que también se presentaron, tenía un juego de llaves de la casa de Paulina. Esto en la casa que era de ella, en el fraccionamiento Nuevo Rincones. Con esta evidencia y que pudo establecerse que quien tenía esa copia de las llaves era Rafael, posteriormente se concatenó tanto lo de los postes telefónicos que registraban el tiempo y el trayecto que él realizó desde su casa en Villa Florida hasta Nuevos Rincones, incluso durante el tiempo que ahí estuvo y posteriormente cuando regresa a su casa, con la oportunidad de que él tuviera un juego de llaves. Es que en el domicilio pues no encontraron alguna evidencia de que las puertas hayan sido forzadas o con las ventanas o que la puerta posterior. No, la persona que de acuerdo a los indicios habría cometido el asesinato tenía la facilidad de ingresar al domicilio. Y más aún, un detalle que nos sorprendió a quienes estuvimos ahí en la audiencia es que incluso él se reporta que no iba a ir a trabajar al día siguiente porque su pareja había fallecido. Incluso lo menciona horas antes de que el cuerpo fuera descubierto. Ni siquiera el cuerpo, la víctima, sí había sido encontrada cuando él ya estaba reportando que su pareja pues había fallecido. Y algo importante que se reveló en esta audiencia es que ella estaba pues recostada en la cama o estaba dormida descansando, y es justamente cuando él aprovecha para privarla de la vida. Justo una pregunta recurrente que hacemos cuando vamos a atención a medios del servicio médico forense es si las heridas se habían hecho, si las heridas se habían hecho antes del fallecimiento o se hicieron después. Como bien lo decías, las de las muñecas se hicieron después. Pero también una pregunta muy recurrente es si la víctima trató de defenderse, cosa que en este caso no fue así. Hemos visto otros casos donde sí la víctima, hay ciertas lesiones que el servicio médico forense determina que son lesiones que se hacen cuando las víctimas quieren defenderse, meten las manos, los brazos. Sin embargo, en este caso no era así, justamente era porque ella estaba pues descansando. Incluso también de los datos que se revelaron en la audiencia es que Rafael ya había sido denunciado en una relación anterior precisamente por violencia entre la pareja, solamente que de esa situación él había salido absuelto toda vez de que había llegado a un acuerdo con la parte denunciante, pero él ya desde entonces reflejaba un patrón que trascendió en su relación con Paulina, donde incluso ella le había manifestado a su mamá que él ya no quería continuar con esa relación porque ya no era amor lo que se sentía, era miedo. Y bueno, en esa audiencia, después de haber escuchado los argumentos de la Fiscalía, haber escuchado todos estos dictámenes, tanto del informe policial homologado, que es el reporte que se hace cuando los policías municipales acuden como primer respondiente, el dictamen forense del servicio médico forense, los testimonios tanto de la familia del acusado, ahí el juez Juan Salvador Morones Pichardo pues determina vincularlo a proceso por el delito de feminicidio. Se da, incluso el día de hoy que estamos grabando este podcast, esta persona permanece en prisión preventiva y es un caso que conmocionó también a la comunidad, sobre todo porque ya lo hemos mencionado en otros podcasts, estamos en un estado con alerta de género donde supone que se tienen que estar coordinando esfuerzos para precisamente que este tipo de muertes no ocurran. Y vemos que no solamente no han dejado de ocurrir, sino que
Tan solo el año pasado, en el 2024, creo que cerró la cifra de feminicidios con 7 casos aquí en Mexicali. Y al menos lo que llevamos de este año 2025, llevamos creo que en promedio 5, si no me falla la memoria, desde que los primeros casos. Y cosa que a mí en lo general, en lo principal, me empieza a cuestionar es que si revisan hoy, ahorita que nos lo están viendo y que están escuchando este podcast, se meten a la página de la Secretaría de Seguridad a revisar la incidencia, la Fiscalía no está registrando ningún feminicidio en los primeros 4 meses del año. La estadística aparece en ceros, cuando al menos en ese periodo ya se registraron 3 y 2 en este mes. Y bueno, hay que recordar que en la mayoría de los feminicidios, incluso en este caso, incluso los que ahorita que estamos grabando este podcast, los que se han cometido durante este 2025, en todos los casos, los principales sospechosos o las personas que están detenidas o los presuntos responsables son las parejas sentimentales de las víctimas. Por eso es que es muy importante que nosotros, como hermanos, como primos, como seres queridos, como amistades, en el momento en que estemos detectando una señal de alerta, inmediatamente intervenir. Creo que esa parte en el que, no me voy a meter en su relación, intervenir a tiempo puede hacer una gran diferencia. Hoy en día estamos hablando de que la violencia machista ahí está, la violencia feminicidia ahí está, y como sociedad las autoridades se están quedando cortas en las acciones, y lo único que podemos hacer es que todos juntos como sociedad hagamos algo. Y bueno, en el caso de Paulina se da esta vinculación a proceso, se fija un plazo de 3 meses, si no la memoria no me falla, de 3 meses para la investigación complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en 3 meses tanto la defensa como la fiscalía tiene que fortalecer las pruebas que van a presentar ante el juez cuando se cumplan estos 3 meses en el caso de Paulina. Y bueno, de ahí viene todo el proceso del juicio. Sin embargo, ya lo hemos comentado y documentado en otros casos también. En este caso y en los casos de feminicidio, como en todos los delitos, existe la figura de un procedimiento abreviado. ¿Qué es lo que regularmente la autoridad la ha ido apostando? Si bien entendemos que hay un proceso que es desgastante para las víctimas y las víctimas indirectas, de llevar todo un proceso de juicio oral para pelear por una sentencia máxima, también vemos y sabemos, porque lo sabemos y porque nos lo han dicho, que hay presiones por parte de los mismos ministerios públicos para que las familias se vayan por una vía de un procedimiento abreviado y que pues los responsables se vayan con una sentencia mínima. Cuando es una decisión de la misma familia que ellos no quieren atravesar por lo desgastante que es un juicio, pues lo entendemos. Pero lo que sí no podemos entender es cuando ya hay una presión por parte del Ministerio Público para elevar esta cifra de sentencias, ¿no? O que no expliquen bien a la familia de lo que se trata, o que incluso, no sé si la palabra correcta es aprovechar, o que se aprovechen justamente del desconocimiento de la familia de qué significa un proceso abreviado, justamente, como bien dices, para engrosar esta estadística. Y ahí se da mucho, en muchos casos, sobre todo el feminicidio, que se opta por el procedimiento abreviado, y esto significa que se le va a dar una sentencia menor de lo que se establece por el delito. Y yo lo he comentado siempre que tengo la oportunidad de que hablamos de un caso de feminicidio, es que nombrar a las víctimas también es no olvidarlas, recordar que hay una lucha constante de colectivos, y lo vemos cada 8 de marzo, en el que es un grito legítimo de que el Estado está quedando a deber tanto a las víctimas como a la sociedad, de que estos casos pues no deben de estar ocurriendo.
Y justamente también hace ratito hablábamos de que una constante es que los presuntos responsables en feminicidios o los responsables, las personas que han sido sentenciadas, son las parejas sentimentales, pero también existe una constante en estos casos, que en muchas de las ocasiones las víctimas ya tienen procesos abiertos por violencia intrafamiliar o tienen denuncias por este mismo delito o tienen llamados incluso al 911 por este delito. Incluso en muchos de estos casos también tienen medidas de restricción que se les han girado justamente porque han denunciado la violencia. Y aquí en el Crimen Podcast creemos firmemente que contar estas historias, el analizar estos casos, el compartírselos a través de este formato periodístico es una manera de exigir que no deben de haber otras víctimas más. Exactamente. Y bueno, pues así llegamos al fin de este episodio del Crimen Podcast. Estamos ya cerrando nuestro 10º episodio en este nuevo formato. Agradecerles que nos sigan enviando sus mensajes, que sigan apoyando este tipo de estructuras, este formato de podcast que queremos compartir. A veces nos hemos tardado un poquito en actualizarlos, pero los casos, pues como pues lo entenderán, son algo complejos, llevan su tiempo de análisis, sobre todo pues la labor periodística que hay detrás. Sí, les recordamos que este episodio, como todos los episodios del Crimen Podcast, están basados 100% en datos periodísticos, datos de investigación, y justamente lo abordamos desde una perspectiva reporteril que a ambos nos ha tocado pues cubrir este tipo de hechos lamentables, pero lo tenemos que hacer y tenemos que hablar de estos temas justamente para que no se vuelvan a repetir estos casos. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales como El Crimen Podcast, también en Spotify, en YouTube, nos pueden encontrar ahí varios episodios. Y también pues este proyecto forma parte de la estructura de Nexos Noticias. Pueden seguirlo a través de la plataforma web, también en sus redes sociales. Y si tienen algún caso que quieran que analicemos, algún tema en específico, o incluso si son víctimas indirectas y su caso continúa en la impunidad, también nos pueden hacer llegar sus peticiones, volver a alzar la voz, visibilizar y poner en la agenda mediática estas situaciones. Tenemos el respaldo de nuestras plataformas de medios y pues los ponemos a su disposición. Así es. Gracias. Hasta la próxima.